Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, jueves 18 de junio. Ha iniciado un proceso ya que a lo mejor ha pasado desapercibido por esta situación del COVID, que es el proceso interno de los partidos políticos para elegir a sus candidatos, ya sea a diputados o alcaldes, en la próxima elección del 28 de febrero. Todos los partidos ya han completado el proceso, digamos, de registrar aspirantes. O sea, ya cerró el proceso, todos los que querían ser candidatos ya están inscritos. Falta, digamos, que venga el día de la elección, donde la militancia elija qué candidatos quiere llevar. Eso por un lado. Por otro lado, muchos nos estamos preguntando qué va a pasar el 28 de febrero. ¿Va a ser una elección normal o no va a ser una elección normal? Debido a que no sabemos cómo va a continuar esto del COVID. Muchos dicen podemos terminar a lo mejor en diciembre encerrados también, por lo tanto eso puede repercutir en la forma de elección. Pero por otro lado hay un punto fundamental que se está discutiendo hoy día en términos políticos, porque el gobierno lo ha dicho, porque el presidente lo ha dicho, y gente de Nueva Ideas lo ha dicho, y sobre todo el vicepresidente. Nueva Ideas quiere llegar para hacer importantes reformas constitucionales y, como ellos dicen, hacer un nuevo país. ¿Cuál es el nuevo país? Es lo que para muchos representa dudas y para otros dice hay que hacerlo. Esta noche tengo dos invitados con bastante conocimiento en la materia para poder analizar este tema. Me acompaña Jorge Villacorta, exdiputado a la Asamblea Legislativa del Parlacen, destacado dirigente político, hoy día analista. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, bienvenido. Nacho. Es un gusto estar con tu programa. También nos acompaña Eduardo Escobar, quien es director ejecutivo de Acción Ciudadana. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, un gusto siempre. Vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Jorge, ya cerraron los partidos, ya los que querían ser están en un proceso, digamos, ya están inscritos dentro de un proceso de elección. Hemos sabido que mucha gente se inscribió, en el caso de Nueva Idea hay, digamos, gente que incluso pertenecía a otros partidos políticos, o era militante activo de otros partidos políticos, hay un poco de todo. Este es un partido que seguramente se está llenando de gente que provenía de diferentes partidos. Hubo por parte de algunos dirigentes de Nueva Idea algunos reclamos, incluso al presidente pidiéndole, digamos, que se filtrara la entrada, la participación de gente que venía de otros lugares. El presidente dijo: yo no puedo hacer eso porque si yo me meto en el partido, termina siendo el partido mío y no es lo que yo quiero. Por lo tanto, hay plena libertad, inscríbanse, participen y ustedes verán lo que tienen que hacer. Arena también debe estar, digamos, preocupado por quienes realmente van a ser quienes sean sus candidatos, ¿no? Por muchas razones. Aparentemente, como dato anecdótico, no se inscribió aparentemente candidato de Nueva Idea para competirle a Ernesto Mason en las próximas elecciones de alcalde por San Salvador, etc. Y después se ha dicho algunas peleas entre Ganas y Nueva Idea por municipales, básicamente, digamos, tratando de lograr ser un partido mejor que el otro, ¿no? En municipios. Vamos a ver, primero se han inscrito 10 partidos, llenaron el requisito en fecha. Esos 10 partidos ahora están en la etapa de hacer sus elecciones de candidatos, elecciones internas. Insisto en esa palabra porque no son primarias, son elecciones internas, es decir, se hacen según como está establecido en el estatuto de cada partido. Lo que sí es importante decir es que para que el tribunal inscriba a los candidatos, tiene el partido que demostrar
legalmente, demostrar jurídicamente que hizo lo que su estatuto dice para tener candidatos, es decir, tienen que hacer actas, y recordemos que la ley dice que el voto de esas internas debe de ser secreto, debe de ser directo, es decir, debe de tener las condiciones clásicas de una votación en la que se garantice la voluntad del elector interno, es decir, del militante del partido que según los estatutos tenga el derecho a votar. Eso está corriendo el tiempo, lo van a hacer los partidos, de manera tal que llegue un momento en el calendario electoral en el que los partidos deben de presentar sus candidatos. Con esto de la pandemia y esas dificultades, por lo menos a mí me hubiese parecido que se redujeran muchos de los requisitos que se piden para ser candidatos a diputados. Insisto, porque todos los datos de una persona están en su DUI y eso lo tiene el tribunal registrado. Entonces, ¿por qué estar pidiendo partidas de nacimiento y de los papás y de todo eso que me parece a mí que en este momento reduce la agilidad que deben de tener, facilitarle a los partidos las candidaturas, porque lo que queremos es precisamente que todos los partidos participen, que haya el mayor número de candidatos posibles de todos, para que realmente sea una participación que consolide, que permita avanzar en nuestra democracia representativa. Yo espero que eso sea pronto. Las dificultades de cada partido dependerán de cómo son sus estatutos y cómo esté estructurado adentro. No hay ninguna duda que muchas veces nos confundimos como que si fueran capillas o religiones. No, los partidos políticos, la participación de un militante es voluntaria. O sea que si yo quiero estar en X partido estoy, y si mañana no quiero estar, pues simplemente renuncio y me voy. La participación es a voluntad del ciudadano. De tal manera que si Nuevas Ideas, como ha dicho el presidente en múltiples ocasiones, es un partido abierto, pues van a participar aquellos que estén interesados. Ahora, una cosa es que yo me inscriba y pertenezca y haya hecho una vida partidaria con otras instituciones políticas, otros institutos políticos, y otra cosa es que me elijan. Es decir, yo puedo inscribirme como candidato. ¿Quién me va a elegir? Dependerá, según los estatutos de ese partido, cómo se hace la elección. Y ahí, entre gitanos no deberíamos adivinarnos la suerte. No hay duda que los liderazgos determinan. Si a mí me dicen que el secretario general del partido es una figura familiar del presidente de la República, aunque él diga eso que tú mencionabas, obviamente que hay una muestra y una actitud de una persona que está mostrando los intereses, o si tú quieres, los deseos, las aspiraciones del presidente. Y eso se pasa en el resto de partidos políticos. Pero independientemente de eso, yo lo que quiero dejar claro es que el tribunal ha sido más que enfático. Las elecciones se van a realizar el 28 de febrero, de tal manera que el 1 de mayo estén tomando posesión de sus cargos los diputados y obviamente los consejos municipales. Eso es lo importante. Primero de mayo tomó posesión, ¿no? 1 de mayo. El 1 de mayo, así es. Okay. Tomarán posesión en el 2021, Eduardo, el 1 de mayo. Eso es lo importante. Eduardo, ¿has visto alguna cosa interesante en estas inscripciones? Yo creo que más que valorar cada uno de los procesos que se están dando entre los partidos políticos, yo creo que, y me decanto más por hacer una reflexión general de todos los procesos, no elementos particulares. Yo creo que acá la discusión tenemos que plantearla en términos de la calidad de la democracia. Y la calidad de la democracia comienza precisamente por la calidad de las candidaturas. Y cuando digo calidad de candidaturas me refiero a que los partidos logren hacer un buen proceso electoral interno
y que tengan a las personas con la mejor preparación, con la mejor experiencia, con la probidad suficiente para desempeñarse en el cargo público al cual se postulan. Entonces creo que eso es lo fundamental que debemos de estar discutiendo, la calidad de las candidaturas de los partidos políticos. Y en esa medida nosotros como Acción Ciudadana estamos terminando de elaborar un estudio donde analizamos precisamente el tema de la calidad de las candidaturas desde la óptica del tamizaje. Así se llama en la ciencia política el tamizaje de candidaturas, es decir, los criterios de ponderación y de depuración de candidaturas, porque eso es lo que en este momento viene. O sea, qué criterios van a utilizar los partidos para aceptar o no una postulación interna de un militante. Ya comenzamos a ver algunos problemas con ese tema. Hay alguna regla. Claro. Pero aparte de la regla está una cosa más difusa que es la elección. Sí, ¿Por qué uno y por qué no otro? Y ahí es donde nosotros hemos señalado que estas elecciones internas de nuevo se realizaron o se van a realizar sin tener criterios claros y del conocimiento público de cuáles son los criterios que aplican los partidos. Ya. O sea, porque hay que tener en cuenta que si bien los partidos pueden establecer requisitos y pueden hacer evaluaciones de quienes se postulan para ver si cumplen estos requisitos, pero siempre hay un grado de discrecionalidad a la hora de aceptar a un postulante. Y esto es lo que nosotros hemos señalado que debe de hacerse público, o sea, qué criterios se utilizan para depurar candidaturas. Entonces, yo creo que esa es una parte del proceso electoral interno, poner la atención a la calidad de los candidatos y candidatas. Y lo otro, brevemente, Nacho, es tenemos que analizar de nuevo si se va o se ha configurado dentro de cada partido procesos electorales equitativos, democráticos y transparentes. Eso es otro de los elementos que tenemos que observar. Vamos a ir al corte, pero creo que hablemos, digamos, ahí en la realidad, digamos, de lo que está pasando. Yo creería, digamos, que van a haber características. Me imagino que todos van a buscar filtros. Sí. O sea, Nueva Idea estaría obligado a buscar filtros si no quiere ser un partido que en poco tiempo de creación vaya a tener herida interna y problemas internos. Los mismos partidos que han tenido experiencia con gente que se le revela o se le sale, como es el partido Arena. Que Arena va a tener mucho cuidado en quién elige de candidato, ¿no? Y el FMLN, bueno, el FMLN es distinto porque tiene una disciplina que no tiene ningún otro partido. Vamos al corte, ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSABI. Los salvadoreños siempre estamos dispuestos a emprender. Deja que la fuerza de COSABI haga brillar el león que hay en ti. Los salvadoreños somos luchadores, siempre dispuestos a emprender. Por eso trabajamos fuerte, para ganar el sustento y construir un buen futuro para nuestra familia. COSABI, ahorro y crédito, con la fuerza y liderazgo de un león para ayudarte, con los servicios financieros que tú necesitas para lograr tus sueños. Deja que la fuerza de COSABI haga brillar el león que hay en ti. COSABI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, voy a... me están preguntando por qué no tuvimos hoy día a Juan Pablo Durán, ¿no? Juan Pablo Durán, y no pudo. El problema no fue nuestro, nosotros hicimos la invitación, no pudo. Ante esa situación yo he invitado gentilmente a Jorge y a Eduardo, pero no es que nosotros no hayamos querido tenerlo. ¿Ya? Más adelante, ojalá logremos tener para conocer ese proceso, digamos, que se va a dar con el fideicomiso de los 600 millones. Señores, obviamente, digamos, esta va a ser una elección diferente. Una elección donde el reto para algunos partidos es mucho mayor que el que he tenido otras veces. Quizá el que está más tranquilo, mejor colocado, es Nueva Idea. El resto de los partidos que pueden partir, no sé, por desaparecer o por lo menos por bajar muchísimo, es que están planteados a una tremenda situación difícil, ¿no? Por lo tanto, el panorama, el escenario hoy día, yo creería que es bastante diferente de lo que ha sido anteriormente. Aunque siempre se habla de elecciones del siglo, de elecciones cruciales, pero el momento político hoy día es totalmente diferente. Además, los motivos para votar pueden ser muy diferentes antes. Y había que agregar, Nacho, que todo esto que nos ha pasado ya con la pandemia y lo que falta, que es lo más grave para mí, que lo que falta, donde no se van a cumplir una serie de aspiraciones, donde hay dificultades terribles de desempleo en sectores formales, o sea, gente que está acostumbrada a tener un salario, no digamos en el tema de la informalidad. Y así como eso, la efectividad, la gobernanza del gobierno en diferentes temáticas hace que la gente termine, quién sabe, así como en el pasado ha rechazado a los partidos políticos, los dos que han estado en gobiernos, pues también puede suceder a esto algo similar. Puede ser entonces que nos llevemos a un desgaste donde el votante comience a decir, bueno, todos son los mismos de siempre. Esa frasecita pegada a algunos se le puede significar pegado a todos, y eso hace que la gente se termine decepcionando, teniendo en cuenta que las elecciones de diputados y de alcaldes siempre baja el número de votantes. Ya en la elección presidencial pues hemos tenido prácticamente la mitad en términos gruesos de lo que es el padrón, aunque el padrón está inflado, pero bueno, el punto es que puede darse ese fenómeno también. Luego está la expectativa de las benditas encuestas. ¿Cuánto significará? ¿Qué podemos esperar? Pero independientemente de estas cosas, a mí me parece que lo importante es, bueno, primero que se den las elecciones, pero segundo, ¿qué se va a hacer o qué pensarán hacer? ¿Cuáles serán las ofertas principalmente del Parlamento? ¿De qué puede esperar el Parlamento en esos siguientes 3 años? Por ahí alguien me decía, mira, es que a nivel de Nuevas Ideas, la idea es gobernar 3 años. Es decir, estos 2 no nos interesan tanto, se trata de ir a las elecciones, sacar... empezar a gobernar a partir del próximo año. Del próximo 2021. A partir de ahí, entonces, veremos, según me dicen, lo que es realmente gobernar y lo que va a hacer Nuevas Ideas. Allí la preocupación son esas frases de decir, mire,
un nuevo Estado. ¿De qué estaremos hablando? Reformas a la Constitución. Si las reformas a la Constitución es evidente que las hemos conversado de hace mucho rato, hay cosas evidentes. Para mí, una que es de inmediato es la Corte de Cuentas, debería ser otra cosa distinta a eso y ser una Contraloría General de la República, como una especie de cuarto poder, como es en países un poco de mayor nivel democrático. A ver, y así como eso, Jorge, un tribunal que ya no puede una ser cosa como ahora. es mejorar la actual Es Constitución correcto. y otra es cambiar la Constitución, llevarla a otro tipo de Constitución con otro tipo de sistema político, que es muy diferente. Claro, eso es romper con la misma Constitución que establece lo que llaman las cláusulas pétreas o los artículos pétreos que determinan cuál es el régimen que tenemos, que es democrático, es representativo y por consiguiente republicano. Y cuando decimos republicano quiere decir concretamente que hay 3 órganos independientes que dan esos balances que permiten el ejercicio de la gobernabilidad. Creo que ahí es donde se pueden dar algunas ideas, como decir, no, lo más fácil es que sea una sola persona la quien decida todo. Y está bien pues que hay un grupo de diputados ahí que volviéramos a los viejos tiempos donde les decía chivos a los diputados, ¿ve? Porque lo único que hacían es mover la cabeza así, ¿ve? Entonces, regresar a eso porque el hombre iluminado, ese ser que se comunica con Dios y él es el que va a decidir todo, creo que eso rompería con todo lo que significó los avances en democracia y desgraciadamente te puede llevar a situaciones muchísimo más graves. Entonces, y echar para atrás el proceso democrático. Okay. A mí me parece que ese es un punto que debe quedar claro. Okay. Entonces, Eduardo, estamos frente a una elección donde hay mucho en juego. Sí. O sea, donde seguramente la próxima Asamblea Legislativa no va a ser la Asamblea que va a administrar las leyes y hacer leyes y todo, sino que algo mucho más allá. Es que yo creo que esta elección, pese a lo que usted dice de que siempre se habla de la elección del siglo y que la relevancia de la elección, pero creo que en esta se visualiza un panorama diferente a las otras. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido esa sensación o esa posibilidad que un partido político pueda tener la mayoría en la Asamblea Legislativa. O sea, en todas estas elecciones, quien estuvo más cerca de tener eso fue en un momento Arena y el otro el FMLN, pero no lograron tener mayoría por sí solos, la mayoría simple. Pero ahora está eso en el ambiente y las encuestas se están diciendo. Entonces eso ya cambia el panorama de la elección. Y ahí es donde me sumo a lo que decía el ingeniero. Para mí están en juego 4 cosas. 1, la gobernabilidad. Es decir, la capacidad que va a tener el sistema político de tomar decisiones. Eso es lo que está en juego. Si va a poder hacerlo el presidente con una asamblea que lo respalde o va a tener siempre este contrapeso de la Asamblea Legislativa. Ya sacaban cuentas que a esta fecha creo que lleva 25 vetos el presidente en un año, parece. Una cifra por ahí. Entonces, Francisco Flores en todo su periodo tuvo 50 y tantos. Entonces, en un año prácticamente está llegando a la mitad de los vetos que tuvo Francisco Flores. Entonces, eso es lo que está en juego, la gobernabilidad. ¿Qué tipo de gobernabilidad vamos a tener? El otro es el sistema de partidos. Probablemente esta elección pueda significar una sacudida al árbol del sistema de partidos y reconfigurar todo o debilitar incluso esta figura de los partidos políticos. Estos partidos con una ideología clara, una ideología muy, si se quiere, arraigada, con disciplina, o sea, y pasar a un modelo de partidos, atrápalo todo. O sea, puede pasar eso. Lo otro que está en juego, creo yo que siempre, y hay que decirlo, es la calidad de la democracia. O sea, eso, e insisto con esto, porque si uno ve las encuestas, Nacho, uno encuentra que más de la mitad de la población salvadoreña no está satisfecha con la calidad del sistema democrático y que incluso pueden optar por cualquier otro sistema político, aunque no sea democrático, con tal que le solucione las condiciones de vida. Entonces, también se está jugando esto, el tema de la calidad de la democracia. Y el último punto, brevemente, Nacho, es, que ya lo decía el ingeniero,
los controles, qué tipo de relación va a tener el presidente de la República con el resto de órganos. O sea, y digo porque hay una posibilidad que si Nuevas Ideas tiene mayoría simple, el control político que ejerce la Asamblea sobre el presidente prácticamente desaparecería. O sea, solo nos quedaríamos con un control a nivel de las decisiones de mayoría calificada, por ejemplo. Algunos creen que pueden llegar a tener mayoría calificada en un solo partido. Es que O ese es muy difícil. Yo lo veo muy el sistema electoral. Es muy difícil. Lo veo muy difícil. Es que el sistema electoral hace el tema de los cocientes y residuos, Sí. que reparte cuotas de poder, y eso de alguna manera puede aminorar que un partido tenga esta mayoría, que de hecho desde el 87 fue, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí. Cuando la aplanadora verde se tuvo mayoría, de ahí no ha vuelto ningún partido a tenerlo. Entonces yo creo que esas cuatro o cinco aspectos son los que están en juego en esta Se elección. tuvo mayoría en una asamblea de menor número de diputados. ¿O sí? Sí, los Claro. 60. Era Era de 60. Eran 60. Eran 60. diputados, Tenía claro. 33, ¿verdad? Sí, después recuerden ustedes que lo de los 84 es por la famosa plancha que en lugar de eliminarla convirtieron a esos 20 en diputados nacionales, pero digo en diputados departamentales, pero no es que fueran eso, pero definitivamente ¿Tú te que- atreverías a descartar la posibilidad que un partido gane mayoría no, absoluta? descartarla no, porque matemáticamente es posible. Esto no lo puedo descartar. Ya. Lo que digo que se vuelve casi imposible precisamente por la forma de nuestra elección, y más ahora que es también abierta, en la que yo puedo escoger de distintos partidos, es decir, hay formas Ahora, distintas que permiten evitarlo. una asamblea con un partido con mayoría calificada es como pierde todo atractivo, ¿no? O sea, sí, no. todo atractivo. Básicamente queda como un lugar donde pueden los opositores decir algunas cosas Ahí diferentes. entraríamos a una gobernabilidad favorable para el Ejecutivo. O sea, Claro, lo total. puede tomar, solo que no tendríamos una gobernabilidad necesariamente democrática, donde participen todas las fuerzas políticas en la toma de decisiones, porque ahí se veta a la oposición prácticamente. O sea, ahí sí sería ornamental la oposición en la Asamblea Legislativa. Y es que el tema, hay que tener cuidado, gobernabilidad tiene apellido, gobernabilidad democrática, gobernabilidad fascista, gobernabilidad, Venezuela y gobernabilidad sí, Toman decisiones. la que toma las y lo que impone, Nicaragua también la tiene, Cuba la tiene también, ¿me entiendes? Se tiene que tener apellido esa gobernabilidad, estamos hablando de gobernabilidad democrática y eso implica lo que Ok. dijimos antes de ser república. Ok, creo que tengo un corte ya, me parece que sí, no me... Ya, pero obviamente, y quiero entrar también, digamos, en la próxima bloque a hablar de las posibles, qué es lo que se debiera reformar y qué no se debiera reformar. Como ustedes dicen, sí, es verdad, hace tiempo que estamos hablando de la necesidad de establecer alguna reforma, pero ¿se puede cambiar el sistema político del país? ¿Se puede, digamos, hacer cambios tan profundos donde el sistema cambie, digamos? Obviamente, seguramente no se podrá quitar una Corte Suprema de Justicia, ni una Asamblea Legislativa, pero pueden haber otras cosas que hagan, digamos, que el país cambie absolutamente. Vamos a ir al corte y después del corte vamos a tratar este tema, cuáles son las reformas que pudieran darse y cuáles son esas reformas que pudieran absolutamente cambiar el sistema político del país.
El tercer segmento de debate, gracias a Fedecrédito. Realiza tus operaciones financieras fácil y rápido desde la comodidad de tu casa. Con Fedemóvil del sistema Fedecrédito. Cada día estoy más cerca de mi triunfo. Y aunque me cueste, seguiré. Porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fedemóvil. Y así no pierdo clases. Remesas familiares del sistema Fedecrédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, ¿cuáles son las reformas? Digamos, tú planteaste una, establecer una corte de cuentas, ya una especie de contraloría, más que una corte de cuentas que audita atrasados, sino que vaya a la par y que tenga mucho más poder, independencia, etcétera. Hay varias otras cosas en términos de partidos políticos que seguramente habría que hacer, pero ¿cuáles se imaginan ustedes que pueden ser esas reformas que pueden establecer un nuevo país, de las cuales está hablando gente de Nueva Idea o el vicepresidente Felipe Ulloa? Yo quizás he notado algunas aquí, unas 6 de tipo político. Una, el tema electoral, que sean realmente primarias. Es decir, Bueno, sí, eso pero es importante porque quien las tiene que auditar y seguir es el tribunal. No, pero esas son las sencillas que tú fecha. me vas a decir. Sí, pero eso hay que hacer reformas No, también. está en bien. ese sentido. El tribunal que sea realmente Sí. tribunal y supremo, Ya. es decir, que sean jueces. Que la Corte de Cuentas sea una mera La Corte de Contraloría. Cuentas tendría que ser un... El otro es el recurso revocatorio, es decir, que el ciudadano tenga la capacidad Espérate, de poder... esa ya es una gran reforma. Claro, a nivel municipal, a nivel parlamentario. Esa ya es una gran reforma. Y a partir presidencial. El referéndum revocatorio puede quitar un presidente. Claro, igual que en Venezuela. Si ahí está, el comandante Chávez lo puso. Que no lo implementan o hacen la picardía para no hacerlo, es otra cosa. Elecciones que sirven también, las elecciones de segundo grado. Mira, no puede seguirse si no se tiene en la ley de la Asamblea Legislativa, porque el reglamento es una ley, no cualquier reglamento, como dijo el presidente, sino que es una ley, y ahí establecer un capítulo de cómo deben hacerse las elecciones de cargos de corte, fiscalía y demás, de tal manera que sea realmente Te voy a decir participativo y mejor. lo que dijo estos días atrás, ayer, Marvin Aguilar Umaña, que es de Nuevas Ideas, dijo que él creía que debía elegirse popularmente a todos los de segundo grado, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que fue una teoría en su momento también del FMLN. Ahí estamos hablando de un cambio bastante más fuerte. Sí, pero tampoco podés llevarlo a eso. Si es por popularidad y porque yo soy más bonito, hablo más bonito, me vas a llevar de magistrado a la Corte Suprema a presidir la Sala Constitucional, perdóname, ya estamos llegando a cosas vulgares. No se trata de democratismo, se trata de aquellas cosas que sirvan realmente en beneficio del Estado. Y creo que eso, por ejemplo, esto de estar en elecciones permanentemente, cambiar los periodos de tal manera que tengas una sola elección, como es un montón de países, que en un mismo día o en 2 días, si tú quieres, eliges diputados, o sea, gobierno local, parlamento y presidente en un solo día. Eso implica reformar los plazos, etcétera. Sí, lo que a mí no me parece que se pueda hacer en lo que se llama un nuevo Estado, eso implica, perdónenme, cambiar lo que dicen los artículos del 85 en adelante, el tema del sistema político. Eso para mí sí no puede cambiarse, resolverse. Yo mencioné estas, pero revisando la Constitución vas a encontrar otros aspectos que merecen cambios, adaptaciones. Y no has hablado de la reelección. Eduardo. Bueno,
Yo creo que antes habría que diferenciar las formas de cómo se puede dar el cambio constitucional, porque de eso estamos hablando, el cambio constitucional. Hay una que es la que ejerce en los tribunales constitucionales, es sin cambios en el texto, yo interpreto la Constitución, yo establezco hasta dónde o cómo se ejercen los derechos, cuáles son las atribuciones y funciones de cada uno de los órganos, pues, interpretando el texto de la Constitución. Ahí lo que vemos es una mutación de la Constitución, pero no hay un cambio en el texto, sino cómo se interpreta. Y creo que lo evidente en este caso es las candidaturas no partidarias, que si estamos de acuerdo con esa interpretación, pero se dio esta mutación a partir de la interpretación. Y luego está ya la reforma de la Constitución, que en este caso sí estamos hablando de alterar el texto, porque ya la interpretación no nos permite ampliar el ejercicio de derechos, no nos permite establecer realmente las competencias de cada órgano. Entonces ahí hay que modificar el texto. Y ahí es donde hay una regla muy clara hay reglas muy claras para hacer esta reforma. El procedimiento, lo procedimental, cómo se debe de hacer, y en este caso también qué es lo que no se puede reformar y qué se puede reformar. Entonces, en lo procedimental, trayendo la pregunta, Nacho, de si están proponiendo una reforma para reelección, si se sigue el procedimiento regulado en la Constitución, no lo pueden hacer para esta elección. O sea, porque hay que decirlo con nombre y apellido. Lo que se está algunos sectores planteando y otros tienen temor es que el presidente se pueda reelegir inmediatamente, una reelección inmediata. Entonces, ese panorama, bajo las reglas sí, actuales... porque va de una asamblea a otra, tiene que ser aprobado por una asamblea. Exacto, por el mismo pero procedimiento. hay unos que me decían claramente si se puede. En los últimos días de la asamblea actual, no, es que hay reglas, pueden Nacho. cambiar voluntades y Pero elegir es que, Nacho, y ahí... hacer la reforma antes que termine El día. marzo, abril del próximo año y ratificarla en junio. Es que lo que pasa, Nacho... Pero creo que hay un fallo de la sala que no se puede. Es que eso es lo que le iba a decir. El procedimiento tiene, creo yo, algunos seguros que, por ejemplo, si quieren reformar y comenzar la reforma constitucional en este periodo, lo tienen que hacer antes de la elección legislativa, no lo pueden hacer después, o sea, tienen que hacerlo antes. Y aparte, por ejemplo, en el caso de la reelección del presidente, él tendría que participar en las internas en el 2023. Y ahí está prohibido que él pueda postularse. O sea, ¿por qué? Porque lo aprobaría la reforma en 2024, la nueva legislatura. O sea, no les da el tiempo. No. No les da el tiempo. Tienes razón, pero En yo ese no sé sentido. si pueda obviarse Entonces ahí entramos al quiebre constitucional. el fallo de la sala anterior. Pero es que, Nacho, entonces ahí, y precisamente ahora hablaba eso con Marvin, él me planteaba de que se puede hacer vía plebiscito. Planteaba eso. ¿Pero dónde está en la Constitución el plebiscito? No Pero existe. ese es como un mecanismo, yo le decía, ese es un mecanismo paralelo entonces de reforma constitucional. El que diga, porque me decía Marvin, la gente puede aplicar el artículo 87, el de la insurrección, pero ¿por qué no va a tener la posibilidad de expresarse si hay que reelegir a un presidente? Ese es el planteamiento. Entonces me decía, eso se puede hacer por medio de un plebiscito, una consulta popular, para decir que la gente quiere que se reelija A ver, o no. yo creo que de repente no entendemos el pensamiento del presidente. El presidente ha dado muchas veces, ha dejado muy claro que él cree que todo este sistema no sirve. No sirve. No sirve la Asamblea, no sirve la Corte Suprema, no sirve. Esto republicano, digamos, y tres poderes no sirve. Por lo tanto, nada te dice que ya con más poder político puedan hacer los cambios que quieran. Pero ahí es donde entraríamos, perdón, Nacho, a la última forma de cambio constitucional, que es promulgar una nueva. O sea, el quiebre constitucional, cambio de sistema. Solo que ahí siempre hay que señalar que hay principios generales internacionalmente aceptados de hasta dónde se puede llegar con un Estado. Derechos fundamentales no pueden ser violentados, no pueden ser en una nueva constitución dejados a un lado. El otro es los principios democráticos. O sea, ahí ese consenso, incluso hay una Carta Democrática Interamericana donde plantea, digamos, que es un derecho de los pueblos la democracia,
eso ya nos pone límites. O sea, si se quiere promulgar una nueva constitución, están los derechos fundamentales y están los principios democráticos que tienen que regir ese cambio constitucional, que significaría promulgar una nueva constitución. Pero es que el único interés es la reelección, hombre. Si no hay otra cosa. Todo lo demás, perdónenme, es show. Lo que quieren es la reelección del presidente, punto. O sea, ¿tú crees que el presidente tiene trabajando al vicepresidente en hacer exactamente eso? Sí, Félix está en eso desde hace rato. Y ahora con mucha más razón, porque ese es el interés. Entonces, si ese es el interés, ¿cómo se puede hacer? Hay una cosa muy fácil. ¿Y por qué no aplican el 87? Pues eso lo haces con el ejército. Si los fusiles son para eso. No, Da el golpe de por Estado. Por favor. Si no es Mira que primera vez. las dictaduras son tremendas, terribles. Claro que son terribles. ¿Y por qué llegamos a la gente guerra? la busca y cuando la encuentra se ¿Verdad? arrepiente toda la vida. Pero eso nos costó una guerra de 80,000 muertos, precisamente. Entonces, regresar a eso, me parece a mí una canallada plantearlo de esa manera. Sí, pero, y no se puede hacer cualquier cosa, pues. Y no todo el sistema no sirve de nada, pues. Y no todas esas leyes, constitución, ha sido hecha por los mismos de siempre, pues. Entonces, pensando así y con gente que tenga ese tipo de ideas, es peligroso. Para mí, ahí hay un tremendo problema de llegar hacia un esquema totalmente de violación de la Constitución. Pero hay otro elemento de la realidad. El coronavirus, más las dos tormentas, perdóname, dejan una situación económica y social terrible, terrible, que puede motivar a varias cosas. Pero una reelección, cuando tú tienes un desempleo de casi 600,000 personas, si tú tienes una deuda que va a estar llegando a más del 90% del PIB. ¿Por qué? Porque el PIB baja casi el 10%, 9.2 dicen unos, 10% dice el Fondo Monetario que va a bajar el PIB. Por consiguiente, vas a tener una deuda de más de casi 30,000 millones de dólares. Esa situación, todo eso que estamos diciendo, ¿dónde está el espacio del gobierno? ¿Se va a sentir eso antes del 28 de febrero? Definitivamente que sí. ¿Crees tú? Claro que sí, porque No, porque los dineros pueden manejarse. ¿A cuáles si no tenés espacio? Porque tenés la deuda que tienes. Solo tenés, ¿sabés qué forma es? Yo te digo una cosa. Ya se está hablando seriamente a nivel gobierno en relación a varias opciones. ¿Cuáles? IVA. ¿Subir el IVA? No, No. eso puede ser después de las elecciones. Un stand-by con el Fondo Monetario. El impuesto al inmueble sí se va. Predial. Pero No te da para la deuda. Pero desdolarizar es otra opción que no se ha Es hecho, pe- no. Es peor todavía. Una desdolarización, Peor. el daño que le causarías a la población. A de largo inmediato. plazo. No, inmediato. A corto plazo para un sector de la población, pero para la mayoría de la población, porque ¿qué te puede afectar? A ver, si tenés casa, te baja el valor de tu casa. Va a tener mayor interés bancario, pero eso no afecta a la gran mayoría. A la gran mayoría le va a afectar a largo plazo o a mediano plazo, le va a afectar la inflación. Sí. Pero a febrero no va a sentir la inflación. Es que el consumo de inmediato cambia tu capacidad de compra. Si te comienzan a dar colones, ¿a cómo? ¿Tú crees que a 8.75 van a estar? No, hombre, en esta situación, perdóname, te van a dar que a 20 por dólar, si bien te va. Entonces, no es cierto. ¿Lo ve muy difícil como salida? Ahora vos comprás 4 plátanos por $1. Hoy vas a tener que poner, ¿cuánto? 30 colones Bueno, por 4 plátanos. Entonces, toca ir al corte. El reto del gobierno es ver cómo se mantiene la gente económicamente de aquí a las elecciones y después la inyección. Claro, y Después un viene el trago gobierno- amargo. Medicina amarga. La medicina amarga. Vamos al corte, ya volvemos.
Bueno, vamos a saber qué hizo el amigo televidente con Mao Hernández. Voy a antes leer una pequeña cosa que me mandó un amigo televidente que dice: Guille, he oído de personas serias un posible corralito y secuestro de los bancos por parte del BCR para noviembre. Bueno, vamos a ver, puede ser muy especulativo eso. Vamos a ver qué dicen los amigos televidentes, Mao. Con mucho gusto, Nacho. Amigos, buenas noches. Comenzamos con el licenciado Inestrosa. Dice: ante lo que pueda suceder, y ya se menciona, los dimes que te diretes entre gana y nuevas ideas. Mi abuelita lo profesó desde hace mucho. El muerto al tercer día hiede. Juan Carlos Sura dice: es desconcertante saber por usted, don Nacho, que Nuevas Ideas no competirá por la alcaldía de San Salvador. Ahora entiendo el silencio de algunas cuentas a las que he preguntado. Imposible dejar de pensar en qué habrá detrás de todo esto. Dani nos dice: la fortaleza y debilidad de Nuevas Ideas es que todo gira sobre el presidente. Muchos irán a votar solo porque el presidente lo diga, sin importar el candidato, pero sin el presidente, Nuevas Ideas sería el nuevo cambio democrático. El amigo Morgan nos dice: buenas noches, ¿será que la ley de servicio civil y carrera administrativa serán una herramienta para cambiar muchas cosas en los órganos del Estado? Gracias. Adonai Mejía dice: buenas noches, que las cláusulas pétreas no pueden cambiarse es falso. Las leyes, así como se hacen, así se deshacen. Jaime Carballo participa y nos dice: buenas noches. Utopía pensar que los partidos elijan por cualidades y preparación, lo hacen por compadrazgos y conveniencia. ¿Qué creen ustedes que se puede esperar para la precaria democracia de nuestro país con un panorama tan sombrío de candidaturas? Finalmente, Óscar Manuel Batres dice: en la parte electoral podría ser conveniente la creación de distritos electorales. En la parte administrativa del Estado, reducir el número de municipios. Son puntos que deberían considerarse en una reforma del Estado. Regresamos al set para las respuestas. Bueno, voy a decir que, respondiendo a Juan Carlos Sura, que me acaba de caer de parte, no voy a mencionar quién, un amigo que televidente que además es parte de Nueva Idea, que dice que se ha mantenido, digamos, eso, lo de San Salvador, sin darle mucha publicidad, pero que el 20 es pasado mañana, se haría a conocer, digamos, los candidatos inscritos para competirle a Ernesto Mason. Bueno, porque usted ve que ya saltaron los candidatos de Nueva Idea por Santa Tecla, por diferentes partes, digamos. Antiguo Cuscatlán, ya se sabe quiénes son los precandidatos, pero San Salvador, eso se ha mantenido, digamos, en silencio. Esas son las cosas que decíamos que contribuirían a mejorar el sistema. Es decir, si hay elecciones de veras, elecciones primarias, pues hombre, el tribunal normaría ese tipo de cosas, y una de ellas que fuese transparente. Es decir, Costa Rica mismo, la gente vota sin necesariamente ser militante del partido, porque se trata de elegir a las personas que más desean la ciudadanía que ocupen los cargos. Y bueno, lo de las circunscripciones electorales, no hay ninguna duda que eso es indispensable, debió haberse desde hace rato. Desgraciadamente, la ley de ordenamiento territorial no cumplió con la función que le hubiera permitido crear estas circunscripciones. Otro tema es el número de diputados. También es cuestionable, bueno, 84 es el número que corresponde a una determinada población, conociendo cuál es la población real, porque no la conocemos, ni siquiera tenemos un censo actualizado. Este es un tema también que creo que tiene razón. Ahora, que haya conflictos entre los partidos políticos, me refiero a quienes quieren ser candidatos, eso se va a dar, es obvio, es natural. Ya en los estatutos de cada partido tendrán la forma de resolverlos. El punto es que el tribunal sí tiene que garantizarse que esas personas
que le han mandado para ser inscritas fueron electas democráticamente, no de dedo. Y eso sí es una garantía de avance en el proceso democrático nacional. Ok. Las cláusulas pétreas, a ver, yo no conocía ese término legal, no sé si es legal, pero no es legal, obviamente, no es un término legal. Es político. Claro, pero ¿en El Salvador existen cláusulas inamovibles? Porque hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Primero, que hayan cláusulas inamovibles, pétreas, o artículos pétreos, o por otro lado, que no hay un mecanismo para reemplazar la Constitución. Es que, Nacho, ahí creo que habría que señalar que lo que tiene la Constitución es una cláusula de intangibilidad. O sea, es decir, algo que no se puede tocar, que son estos artículos. ¿Dónde está eso dicho? En el 240, no me acuerdo. O sea, hay un artículo especial que dice, claro, estos artículos no se pueden no se tocar. puede Régimen reformar el político. régimen político, el territorio de la República y la alternancia en el ejercicio de la presidencia. Entonces, esa cláusula es la que establece cuáles son los artículos pétreos, o sea, qué es lo que no se puede reformar. Ahora, con las preguntas, así ha sido y así va a ser en esta elección. El principal candidato al alcalde, a diputado, va a ser el presidente de la República. O sea, eso démoslo por descontado, o sea, porque siempre ha pasado así. O sea, siempre es el presidente la principal figura donde alcaldes, diputados... Influye en todo eso. Exacto, entonces eso va a pasar. Alguien mencionaba ahí si ciertas reformas legales como la del servicio civil y todo esto pueden mejorar el sistema político, sin duda. Pero esto lo traigo a colación porque esto nos lleva a un hecho, que se pueden hacer una serie de reformas legales que pueden mejorar el sistema sin llegar a tocar el texto constitucional. Claro. O sea, hay muchas cosas que no se necesitan reformas constitucionales. Por ejemplo, el número de diputados. ¿Quién lo fija? ¿La Constitución o la ley? Eso lo fija la ley, no lo fija la Constitución. Entonces, para modificar el número de diputados, las circunscripciones, no hay que ir a reformar la Constitución. Se puede hacer vía reforma legal. Que si queremos que la ciudadanía participe en plebiscitos, consultas populares, hay que generar, por ejemplo, una ley de participación ciudadana, una ley de rendición de cuentas, por ejemplo, para que la ciudadanía participe. O sea, se puede hacer algunas modificaciones sin duda hay que hacer algunas reformas a la Constitución, no estoy diciendo que no, pero unas reformas legales que pueden habilitar cambios trascendentales en el funcionamiento del Estado. Lo otro, alguien decía, es mentira de que no se puede reformar la Constitución. O sea, se puede promulgar una nueva y cambiar lo que está. Eso se puede hacer. Obviamente no está regulado, como usted preguntaba, Nacho, ¿por qué no está regulado? O sea, porque en general siempre el cambio constitucional que significa promulgar una nueva constitución, en general siempre ha provenido de una ruptura al orden. O sea, estamos hablando de un golpe de Estado. Siempre ha provenido de ahí. Si uno comienza a revisar después de cada golpe de Estado una constitución, una constituyente, aunque fuera la misma constitución, En el pero... caso de El Salvador, la guerra lo produjo. Sí, o sea, se ha venido dando el único cambio, o bueno, reforma constitucional pactada fue la del 91-92. Esa fue la única reforma pactada hasta, o sea, estamos hablando de los golpes de Estado. Entonces, por eso es que no hay esa posibilidad de vía reforma hacer eso. Pero digo, si se va a promulgar una nueva, se puede hacer siempre respetando lo que yo mencionaba, derechos fundamentales y principios democráticos que no pueden quedar fuera. Ahora, a mí me dicen que sí se puede nombrar una constituyente. Sí Que se puede nombrar un que constituyente. se puede, es decir, habría una asamblea nacional, la que está allí funcionando normalmente. Pero la asamblea... Y se crea otro grupo de parlamentarios que van a hacer única y exclusivamente una constitución. Correcto, no otra pero cosa. lo que señaló el vicepresidente Ulloa es que se iba a entregar a un grupo de notables la elaboración de una reforma. Es un proyecto, si quiere, pero el mecanismo de que exista una constituyente puede darse. Yo honestamente no lo sabía, pero hoy sí me han demostrado que sí se puede, y tendrías tú la asamblea normal, esta que existe, y nombrar un número de Ok. diputados constituyentes Pero dedicados tiene que haber solo a acuerdo eso. político, o sea, Claro, No, a no. través de un acuerdo político, Claro. no es un invento. así es. Ok. ¿Ya me tengo que ir o no? Sí. ¿Ya? ¿Tuvo? Bueno, muchísimas gracias, Jorge.
No, la orden Muchísimas siempre. gracias, Eduardo. No, gracias Nacho, un gusto siempre. De verdad le agradezco muchísimo que haya estado esta noche. Yo, amigo televidente, los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a hablar del problema que se ha producido en esta pandemia en relación a derechos humanos, especialmente en caso de mujeres y en caso de niños. Y tenemos dos mujeres muy destacadas en el tema de derechos humanos, invitadas, que es Celia Medrano y también Bessie Ríos. Mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.